Buenas noches, bienvenidos. Estamos dando unos minutitos para que se terminen de conectar y en unos minutos iniciamos. Gracias. Reina de noche, unida, hermana de mi alma, unida, reina de noche, unida, hermana de mi vibración, tu amor poderosa, unida, reina del cielo, te doy mi corazón. Del cielo, compañera de mi vida, de mi alma, el mundo brilla, la tierra canta, el mundo brilla, poderosa, única, poderosa, abuelita, danza con el universo, canta tu sonrisa, danza con el universo y en tu luz, siempre feliz. Danza con el universo, cantar tu sonrisa, danza con el universo y en tu luz, siempre feliz, en tu luz, siempre feliz, en tu luz, siempre feliz. Paso. Hermano de mi alma, todo mundo brilla, la tierra canta. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, Rodolfo Corrales. Hola, yo estoy muy contenta de que se están conectando. Vamos a dar unos minutitos más, esperando que se conecten más personas. Nos faltan 2 minutitos para iniciar, no desesperen, por favor. Bienvenidos a todos. Saludos. Gracias, igualmente. Todo mundo brilla, tu abrazo, la tierra canta. Todo mundo brilla, poderosa, poderosa, danza con el universo, danza con el universo, siempre feliz, danza con el universo, cantar, danza con el universo, siempre feliz, siempre feliz,
siempre feliz. Ya somos ocho. Ya. Listo. Hola, buenas noches. Pues ya son las 7 en punto. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Y pues bueno, muchos de ustedes ya la conocen, pero voy a tener el gusto de presentar el día de hoy a nuestra ponente, que se trata de Karina Ferzuli, psicóloga y acompañante en descodificación biológica, y el día de hoy nos va a platicar todas esas dudas, todas esas inquietudes que tengan con respecto al tema, o aquellos que no conozcan acerca de este tema. Vamos a tener al final de la sesión una dinámica de preguntas y respuestas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y muchas gracias, y los dejo con la experta. Hola, hola a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy, como ya bien comentó Karina, vamos a hablar sobre descodificación biológica. Y para Vitacid es un placer tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir resolviendo todas las dudas que surjan. Yo traigo una presentación, pero básicamente la idea es que resolvamos todas las dudas que ustedes tengan. Si conforme vamos avanzando se van resolviendo sus dudas, bueno, pues yo estaré encantada, y si no, lo vamos a responder al final. ¿De acuerdo? Entonces, pues bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Muy bien, pues voy a compartir la presentación. Y vamos a ir avanzando en el tema. Si tienen alguna duda, la pueden abrir su micrófono y preguntar, o bien escribirla en el chat. Ya nos va a estar ayudando Cari para ir contestando las preguntas que vayan surgiendo. Ella me irá facilitando las preguntas para que yo pueda ir contestándoles. ¿De acuerdo? Y pues bueno, vamos a entrar en este fascinante mundo de la descodificación biológica. Y para ello, vamos a entender un poquito cuál es el lenguaje de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos acompaña durante toda la vida. Sin embargo, pocas veces le damos la atención, nos detenemos un poquito a escucharlo, a saber qué nos está diciendo, por qué es que se están manifestando mensajes, ¿no? Que de repente no entendemos, porque en nuestro día a día y nuestra vida se va generando muchísimas actividades y vamos olvidándonos de que este cuerpo que nos acompaña también tiene necesidades, ¿no? Y entonces por eso hoy vamos a trabajar o vamos a platicar de este tema que se llama descodificación biológica, y como subtema tenemos entendiendo los mensajes de tu cuerpo. Y con toda confianza, en el camino pueden ir haciendo sus preguntas, aunque tendremos una sesión al final de preguntas y respuestas. Pero pues, si quieren anotarlas conforme vayan surgiendo, y todas las vemos al final, o bien vamos alimentando el tema con las preguntas, ¿de acuerdo? Si vemos que nos vamos deteniendo muchísimo, entonces las pasamos al final. Pero bueno, vamos a iniciar
con la definición de lo que es la descodificación biológica. Y me gusta mucho tocar la definición que da Ángeles Walder, que es mi maestra y que tuve el gusto de que me diera clases. Y bueno, ella nos dice que la descodificación biológica es un acompañamiento emocional que no suple ninguna otra práctica médica o psicológica. La idea básica es acompañar el tratamiento médico o cualquier tipo de tratamiento que esté teniendo la persona para poder hacer un tratamiento integral que ayude a la persona en mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Como se maneja. Utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos que hay detrás de cada enfermedad. La base está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico o bioshock con una gran carga de estrés. ¿Y qué es un conflicto biológico? Bueno, pues es una situación vivida en soledad, de manera inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. Ahorita vamos a ir viendo a lo largo del tema que todas estas situaciones se dan cuando somos pequeños. Sin embargo, vamos a ver que no es que se dan cuando somos pequeños y ahí se queda, sino vamos a ir viendo cómo se van repitiendo a lo largo de nuestra vida. Y en resumen, vamos a decir entonces que la descodificación biológica es una terapia de acompañamiento que consiste en liberar las emociones atrapadas que van provocando, o sea, están atrapadas en el cuerpo y van provocando enfermedades. Se basa en las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. El Dr. Hammer es un médico alemán que se dedicó a estudiar todas estas casualidades o causalidades que se van presentando en los pacientes y que fue descubriendo cómo un mismo síntoma se relacionaba con un mismo órgano y que a su vez generaba en el cerebro una misma marca en el mismo sitio, ¿no? Y entonces fue haciendo relación de qué pasaba en el órgano, cómo se manifestaba en el cuerpo y qué pasaba con eso en el cerebro. Y fue hilando a partir de que asesinan a su hijo, tanto él como su esposa generan un cáncer, él de testículo y su esposa de ovario. Y entonces va haciendo la relación de qué está pasando con cada órgano del cuerpo y cómo se manifiesta la enfermedad en el cuerpo y en el cerebro. Entonces, ¿qué es un conflicto biológico? Es una situación vivida en forma inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. Forzosamente, para que se genere un conflicto biológico, tiene que la vivencia cumplir estas 4 características: que sea inesperado, que se viva como dramático, que sea sin solución y sin expresión. Y bueno, en la imagen vemos una niña y una mujer adulta. Y esto es porque todos los conflictos que generan enfermedades los generamos cuando somos pequeños, en un lapso desde que somos concebidos y hasta los 12 o 14 años. Después, solamente vamos repitiendo ese mismo conflicto conforme las situaciones que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida. Y entonces nos habla de diferentes tipos de conflicto. Los 2 principales y los 2 que nos vamos a enfocar en esta plática, porque la verdad es que la descodificación biológica es muy, muy, muy extensa. O sea, hablar de descodificación biológica, pues a mí para aprender lo básico me llevó 2 años. Entonces, hablar de descodificación biológica en 1 hora es un tiempo muy cortito. Pero voy a tratar de darles o de dejarles claro
la base para que conforme vayamos generando pláticas al respecto, se vayan aclarando todos los temas que conforman la descodificación biológica. Entonces, bueno, vamos a hablar de dos conflictos principales, que es el conflicto programante y el conflicto desencadenante. Sin embargo, hay más, como el programante, el estructurante, perdón, el autoprogramante y uno que es el conflicto de diagnóstico. Cuando a nosotros nos dan un diagnóstico de un padecimiento, también generamos un conflicto. Y ese conflicto agrava más la enfermedad base. Entonces, bueno, hoy hablaremos de dos, que es el conflicto programante, que es el que se va a generar a partir de que somos concebidos hasta los 12 o 14 años. Y a partir de ahí empezamos a generar o nuestra vida empieza a girar alrededor de estos conflictos que hemos generado en este espacio o en este periodo de la vida. También hay conflictos que se refieren a nuestro transgeneracional y a las personas que estuvieron antes de nosotros en nuestra familia y que los vamos, pues, heredando. Pero bueno, hoy hablaremos solamente de la persona, que sería cada uno de nosotros, y de estos dos conflictos, que es el conflicto programante y el conflicto desencadenante. Entonces, decíamos que el conflicto programante va a generarse a partir de que papá y mamá deciden tenernos y somos concebidos hasta los 12 o 14 años. Todas las experiencias que vivimos en ese periodo de tiempo que cumplió estas 4 condiciones, que fue dramático, o sea, que se vivió como dramático, que fue inesperado, que se vivió como dramático, sin solución y sin expresión, va a generar en nuestras células una marca que se va a ir presentando a lo largo de nuestra vida y que va a ir generando nuestros síntomas y las enfermedades. Una vez que pasamos a esta edad, lo que sucede es que vamos a ir viviendo nuevamente ese mismo conflicto o esos mismos conflictos que programamos en nuestras células, se van a ir despertando con situaciones semejantes a lo largo de nuestra vida. Y a ese conflicto se le llama desencadenante. Es decir, yo viví una situación de niña en donde para mí fue inesperado, dramático, sin solución y sin expresión, y eso se va a quedar guardado en mis células. Pero todo lo que capté en ese momento a través de mis 5 sentidos me va a estar recordando a lo largo de la vida esa situación. Y aunque conscientemente no lo recordemos, inconscientemente lo vamos a traer al presente. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que esa adulta o ese adulto, cuando empieza a percibir una situación semejante a la que hubo cuando se generó el conflicto, se va a regresar a esa niña y va a vivir esa situación como niña. Es por eso que en la diapositiva anterior tenemos a la niña y a la adulta, o al niño y al adulto, ¿no? Es como había por ahí un anuncio de una sopa, de un señor que llegaba a comer sopa, y a la hora que probaba la sopa, se veía en el asiento al niño y no al adulto. Y es esta misma situación. El sabor de la sopa le recordó algo agradable y entonces se regresó a ese niño. Y nos ha pasado muchas veces con un olor, con una situación que vemos, con un aroma, con un color inclusive, ¿no? Cualquier cosa que captamos o que nuestros sentidos captó en el momento en que se generó el conflicto programante, va a desencadenar las mismas sensaciones cuando la tengamos presente, cuando seamos adultos. No sé si hasta aquí está quedando claro. ¿O hay alguna pregunta? Ok. Bueno, interpreto eso como que todo está claro. Muy bien, entonces, cada vez que hay un síntoma
ese síntoma va a estar afectando tres componentes, que sería el órgano donde se está presentando el síntoma, la psique, que es la forma en que funciona el cerebro, todos los procesos conscientes e inconscientes que nuestra mente realiza, y el cerebro localmente, la masa cerebral, en donde se va a generar un foco que se llama foco de Hammer. Entonces, cada órgano tiene relacionado una parte del cerebro que se daña cuando se daña ese órgano y que va a generar a través de la psique una serie de síntomas que nosotros podemos interpretar como emociones o sensaciones, o más bien las sensaciones van a generar estas emociones. Y vamos a estar presentando siempre esas mismas emociones relacionadas con ese mismo órgano, que va a depender de la forma en que vivamos el conflicto. De tal forma que nuestro cuerpo, nuestro organismo, siempre va a buscar estar en equilibrio. Siempre va a tender a la homeostasis. Y cuando hay algo que lo saca de este equilibrio, entonces busca la manera de regresar al equilibrio. Pero al hacer esto, al buscar la forma de regresar al equilibrio, lo que provoca es que el órgano del que se está hablando trabaje más o trabaje menos. Y así vuelve a regresar al equilibrio, lo cual nos dice que cuando se pierde el equilibrio, va a venir para lo que la medicina alópata o tradicional se llama enfermedad. Cuando el cuerpo pierde el equilibrio, se va a presentar la enfermedad. Y para la descodificación biológica, esto se llama programa biológico de supervivencia. Para lo que a la medicina alópata o tradicional es una enfermedad, para la descodificación biológica es un programa biológico de supervivencia. Porque lo que hace nuestro organismo es equilibrarse nuevamente. Si nosotros nos enfermáramos y dejáramos transcurrir la enfermedad, seguramente en algún momento nuestro cuerpo nos regresaría a la salud. Sin embargo, bueno, existe la medicina, afortunadamente, que hace que este proceso sea más rápido. Sin embargo, los medicamentos se van exclusivamente a la parte biológica o fisiológica y deja de lado esta parte psicológica, esta parte de las sensaciones y de las emociones. Y si partimos del hecho que todos los seres humanos somos entes biopsicosociales, entonces, para poder curar un padecimiento o una enfermedad, necesitamos no nada más del medicamento, que es la parte que va a llevar al cuerpo a rehabilitarse, sino también de esta parte que trabaja con las emociones y las sensaciones, porque si no, no estamos quitando la raíz del problema, solamente estamos atacando los síntomas. Pero si nos vamos a la raíz del problema, que son estas situaciones vividas de manera inesperada, dramática, sin solución y sin expresión, pues entonces complementamos el tratamiento y podemos sanar de manera integral. Y eso es lo que hace la descodificación biológica, acompañar a la persona para que encuentre el equilibrio de manera rápida, pero complementando el tratamiento de la medicina alopática o cualquier otro tipo de tratamiento que esté llevando la persona, trabajando con estas sensaciones y emociones que generaron el proceso de estrés o de enfermedad. De modo tal que para la descodificación biológica hablaríamos de algo así. Este sería como el programa de sanación de la descodificación biológica, por llamarlo de alguna forma. Es el programa biológico de supervivencia, en donde, regresando a las leyes de Hammer, nos dice primero,
que todo síntoma que presenta una persona viene después de un bioshock. Es decir, después de haber vivido una situación inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. Y también nos dice que toda enfermedad tiene dos fases. Una fase fría y una fase caliente. La fase fría es cuando nosotros vamos a experimentar ese desequilibrio que se da en el organismo. Y entonces aquí ven ustedes algo muy extraño, pero bueno, ahorita se los voy a tratar de explicar lo más específico para que quede un poquito más claro que es un programa biológico de supervivencia. Nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos una parte simpaticotónica y una parte vagotónica. En el día estamos trabajando con el sistema nervioso simpático y en la noche más trabajamos con el sistema nervioso parasimpático. Y entonces a lo del día le vamos a llamar simpaticotonía y a la de la noche vagotonía. Y ese es nuestro ritmo. Por el día manejamos una fase de estrés normal que necesitamos para poder llevar a cabo nuestras actividades. Y por la noche tenemos una fase de vagotonía que está regida por el sistema nervioso parasimpático. Y lo normal es así, que en el día sea simpaticotonía y en la noche vagotonía. Sin embargo, cuando vivimos un bioshock, que sería revivir esa situación que en el inconsciente quedó grabada, esto nos lleva a esta parte que está aquí, donde dice evolución del conflicto, donde ya no regresamos a la vagotonía, sino que nos quedamos en la parte del estrés. Y entonces nuestro cuerpo está estresado sin tener este descanso que da la parte del sistema nervioso parasimpático. Y entonces nos quedamos en esta parte de aquí. Y a eso, en descodificación biológica, se le llama fase fría del padecimiento, en donde no tenemos síntomas, sino que el cuerpo está entrando en desequilibrio y entonces el cuerpo empieza a trabajar para reparar ese desequilibrio. Y tomemos, por ejemplo, la gripa, ¿no? La gripa, en descodificación biológica, habla de algo que no se percibió de manera adecuada. Es decir, algo me olió mal, ¿no? Como cuando decimos, aquí algo no está bien, aquí algo no está claro. Y entonces, al decir eso, el que entra en funcionamiento es el sistema respiratorio, porque trata de percibir qué es lo que está raro en el ambiente, qué es lo que no está bien. Y entonces lo que hace el cuerpo, porque nosotros necesitamos percibir, es ulcerar toda la parte del sistema respiratorio hasta que podamos percibir qué es lo que está mal. ¿Y por qué? Porque la descodificación biológica trabaja de manera imaginaria. Entonces, hace similitudes de lo que es la acción de cada órgano y entonces lo que da es una respuesta a la necesidad que nosotros estamos expresando. Entonces, en este ejemplo, lo que estamos diciendo es algo no está bien, algo no estoy percibiendo de manera completa o aquí algo me huele mal, ¿no? Y entonces el inconsciente lo que hace es, te voy a ayudar a que puedas percibir qué es lo que está sucediendo. Y entonces ulcera lo que es el sistema respiratorio. Cuando encuentras eso que andabas buscando, que en descodificación biológica se llama conflictólisis, solución del problema, encontré lo que no estaba bien, encontré lo que estaba raro, entonces empieza a regenerarse aquello o sea, esta ulceración que hizo el inconsciente empieza a sanarse. Y entonces es cuando hay síntomas. Entonces la descodificación biológica trabaja un poquito al revés.
Cuando hay síntomas, entonces dice que el cuerpo se está reparando. Y entonces es cuando hay estas dos fases que vemos en el último tercio del dibujo, en el último cuarto del dibujo, que dice que hay una fase exudativa y una fase cicatrizal. En la fase exudativa es cuando vamos a empezar a experimentar, en el caso del ejemplo que puse, pues inflamación, escurrimiento nasal, dolor, malestar, porque el cuerpo se está reparando. Y entonces está generando síntomas, pero es porque se está reparando. Y va a regresar un poquitito a este estrés, de manera que permita al regresar al estrés, habíamos dicho que actuaban que había una triada, que era el órgano, en este caso el sistema respiratorio, la psique, que sería todo este pensamiento que generamos, esta situación que generamos en nuestro cerebro, y en el cerebro de manera local. Y entonces cuando esta fase regresa al estrés, regresa para liberar el agua que tiene atrapada en el foco de Hammer. Y una vez que se libera esa agua que está ahí atrapada porque está inflamado el foco de Hammer que corresponde al sistema respiratorio, entonces regresa a la fase vagotónica para cicatrizar, para finalmente regresar al ritmo de simpaticotonía, vagotonía, que sería estar nuevamente en equilibrio. No sé si fui clara. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Poniendo como un poco en contexto todo esto que nos dices, la enfermedad en descodificación biológica comienza desde que pierdes el equilibrio por una situación de estrés. Más bien lo estoy como recapitulando. Y en esta situación de estrés, el cuerpo reacciona y comienza lo que en medicina alópata se le llama enfermedad. Es correcto. En realidad no es que empiece, sí, empieza porque tiene dos fases. Esta fase donde el cuerpo se desequilibra y entonces el inconsciente empieza a darle la respuesta, ayudar, ¿no? Para que se vuelva al equilibrio. Y después la fase caliente, que sería la fase de reparación. Sí me quedó claro. Y bueno, aquí vamos a verlo un poquito con un ejemplo. El otro es como muy gráfico, pues sí, muy gráfico y con términos que a lo mejor no quedan tan claros. Pero aquí tengo un ejemplo ya con un poquito más aterrizado. Entonces, lo primero que pasa es que vivimos una situación, ¿no? Aquí la letra A nos dice, la situación que ocurre realmente. Sin embargo, como nosotros, como seres humanos, ya vamos teniendo historia, cuando nosotros la percibimos, la adaptamos a nuestra experiencia y le damos el significado de acuerdo a lo que tenemos de experiencia. Y por eso cada quien va a vivir los conflictos de manera distinta. Aunque dos personas vivan un mismo conflicto, el órgano dañado y la intensidad del daño va a depender de la manera en que la persona vive el conflicto con base en su experiencia. Entonces, dos personas que viven un mismo conflicto no van a tener una misma respuesta, ni siquiera va a ser atacado un mismo órgano, porque ese conflicto lo pueden estar viviendo desde el hígado, por ejemplo, y entonces lo va a vivir como carencia. O lo puede estar viviendo desde la protección, o sea, desde sentir que necesita protección y lo va a vivir desde va a generar una obesidad, por ejemplo, ¿no? Va a depender de qué manera cada persona vive esos conflictos. Entonces, bueno, se vive la situación real, interviene la percepción de cada uno de nosotros y entonces hay un código biológico con base en las experiencias, el aprendizaje, que va a generar una respuesta.
Ya que se evaluó la situación, se puede evaluar como conflictiva o como no, ¿no? O sea, si no se vive sin solución, sin expresión, que si no se vive de manera dramática, entonces no va a haber un bioshock. Sin embargo, si cumple las 4 características ya mencionadas, de manera inesperada, de manera dramática, sin solución y sin expresión, se va a generar un bioshock. Y entonces la persona va a entrar en simpaticotonía generalizada. Es decir, no quiere decir que no duerma. La persona va a seguir su vida tal cual. Por el día va a estar despierto y por la noche va a dormir. Pero por la noche no va a entrar en vagotonía, que es lo que todos necesitamos para poder estar bien al 100%. Y entonces va a estar viviendo en simpaticotonía generalizada. Y eso se va a expresar en el cuerpo con determinados síntomas, dependiendo del órgano que se esté afectando. Y se va a dar se va a dar el síntoma tanto en la psique, en donde vamos a tener cambios de pensamiento, de comportamiento y formas de sentir. En el cerebro, donde se va a inflamar el foco de Hammer del que ya habíamos hablado, que corresponde a ese órgano. Y en el órgano cambiará de función. Si, por ejemplo, requiere, hablemos del aparato urinario, el aparato urinario se va a expresar cuando hay una invasión al territorio. ¿Qué pasa? Nos regresamos a ese cerebro reptiliano y entonces actuamos como antes de tener nuestro cerebro pensante. ¿Qué hacen los perros para marcar su territorio? Orinan, ¿no? Y entonces nosotros regresamos a ese cerebro reptiliano y claro, no nos vamos a orinar por todo el territorio, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a tener la necesidad corporal de generar más orina. Y entonces vamos a hacer trabajar más al riñón, vamos a hacer trabajar más a los uréteres y se va a generar este desequilibrio del que hablábamos. Entonces, en este ejemplo que es territorio, ¿y a qué le llamo territorio? A todo lo que es mío. Mi casa, mi perro, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi proyecto, mi carro, todo lo que pueda ponérsele mí, todo eso es el territorio. Y cuando alguien invade nuestro territorio, vamos a tener desde una infección urinaria, o sea, se puede generar desde una infección urinaria, dependiendo de la intensidad con que se viva esa invasión, hasta un cáncer de riñón, por ejemplo. Y entonces, dependiendo de la intensidad, va a ser la respuesta de los síntomas. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esas emociones no expresadas van a producir un gran estrés. Y nosotros vamos a estar viviendo de manera constante todos los conflictos que se quedaron programados en nuestra infancia. Y dependiendo de la manera en que los vivimos cuando fuimos niños, va a ser la manera en que se exprese ahora que somos adultos. Y esas emociones van a estar generando síntomas. Nuestra psique va a estar trabajando en pensamientos que va a generar emociones y esas emociones van a generar síntomas. Si no se desprograma esa conexión pensamiento, emoción, síntoma, se va a seguir generando a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a escuchar a nuestro cuerpo, porque esas emociones lo que van a hacer es generar un bioshock, como ya vimos, que va a ser un conflicto determinado dependiendo de la vivencia, va a atacar cierto órgano y va a generar, ya les decía, desde una inflamación, dolor o hasta una enfermedad más grave. Y cada conflicto tiene un órgano específico en el cuerpo en el que se va a manifestar. La descodificación biológica, entonces, es el arte de escuchar a nuestro cuerpo y comprender el lenguaje de los síntomas.
Y una vez que vamos entendiendo cómo se expresa nuestro cuerpo, podemos aminorar la intensidad de los síntomas y de esta manera responder mejor al tratamiento alopático, al tratamiento médico que va acompañando, o sea, todo va junto, uno no puede estar sin el otro. ¿Por qué? Porque esas emociones que están atrapadas ahí en el cuerpo no van a permitir una curación más rápida aun cuando estemos tomando los medicamentos. Entonces necesitamos tener un tratamiento integral donde se ayude un tipo de tratamiento con el otro. Y entonces nuestros bioshocks van a dar este problema en el órgano. Lo que hace la descodificación es resignificar. Lo que hace es regresar a ese niño, darle lo que le faltó en ese momento y resignificar la situación para que deje de ser una situación dramática para el inconsciente. Entonces se le da un significado diferente al bioshock vivido, regresando el cuerpo a la normotonía, que es de lo que hablábamos. Simpaticotonía, vagotonía, simpaticotonía, vagotonía. Que cuando hay un estrés en el cuerpo se pierde ese proceso de día-noche. Y bueno, finalmente, ya cuando le damos un significado diferente, entonces esos pensamientos se calman, esas emociones se transforman y esos síntomas desaparecen. Y bueno, aquí está un poquito la parte que decía yo hace un momento del cerebro, ¿no? Tenemos el cerebro triuno, donde tenemos esta parte reptiliana y que seguimos respondiendo de esa manera cuando somos impulsivos, cuando contestamos de forma sin pensar, de manera automática. Ahí es donde entra el cerebro reptiliano. Tenemos la parte del cerebro límbico, que es donde están todas estas emociones. Y finalmente la parte del neocórtex, ¿no? Que es el que nos permite este proceso, llevar a cabo estos procesos cognitivos como pensar. Y para el cerebro o para el inconsciente, lo mismo es real o imaginario. Es por eso que se puede regresar al niño en un proceso, en un ejercicio, se regresa a ese niño y se le ayuda a procesar esa información que guardó como dramática para que ahora la pueda vivir de una manera diferente. Y entonces ya no produzca esta descarga neurofisiológica que produce un evento dramático en cualquier persona, ¿no? Todos los eventos dramáticos en cualquier persona van a producir descargas neurofisiológicas. Sin embargo, si estas descargas neurofisiológicas se están repitiendo a lo largo de nuestra vida, lo que va a provocar es el mal funcionamiento de los órganos. Yo tengo otra pregunta. Sí. En el ejemplo que pusiste de la gripe, por ejemplo, ¿no? Vamos a esta situación vivida de una forma dramática, de cuando yo era niño, de que algo me olió mal de niño. Y entonces ya, si encontramos esta causa, ya no me va a dar gripa. Sí, sí te va a dar gripa. No es que, o sea, no es que desaparezca, porque finalmente estamos expuestos a muchas cosas, pero ya la vamos a vivir de manera diferente, ¿no? La gripa, pues, fue como un ejemplo, pero como ese ejemplo son todos los padecimientos que van acompañados de emociones y de sensaciones. Y entonces lo que hace la descodificación biológica es trabajar con estas emociones y sensaciones que acompañan al síntoma para que ese síntoma se disminuya. Ok, gracias. Y bueno, pues aquí vamos a ver un poquito también cómo es esta respuesta de supervivencia, ¿no? Hablábamos de que para la descodificación biológica, la enfermedad es un programa biológico de supervivencia. Entonces, vamos a tener una experiencia previa, que ya dijimos, que se vive de manera dramática, sin expresión, sin solución, ¿no? E inesperada.
Pero, como podemos ver, nuestros 5 sentidos están siempre con nosotros y entonces captan cosas. Y cuando nosotros vivimos situaciones dramáticas, también se captan. Y por eso es que a veces un olor nos molesta o no nos gusta, o alguna cosa que vemos no nos gusta, porque cada vez que tenemos situaciones dramáticas, nuestros 5 sentidos están captando todo lo que está a nuestro alrededor. Y cuando nosotros vivimos esto de pequeños, también se quedan ahí, se llaman riles. Y estos riles aparecen cuando hay algo parecido en el ambiente, ¿no? De repente nosotros detectamos un aroma y nos lleva a una vivencia, o una canción nos lleva a una vivencia. Y es exactamente el mismo mecanismo. Cuando vivimos algo dramático, eso se queda guardado en nuestras células, y cuando en el transcurso de nuestra vida en algún momento captamos algo igual, se va a generar este bioshock que se llama desencadenante y nos vamos a regresar al niño o a la niña. Y entonces, ya habíamos dicho que también interviene la interpretación, y esta interpretación va a generar en el sistema nervioso pues una respuesta. Y como estamos viviendo la situación de manera dramática, solamente hay 3 formas: la lucha o la pelea, la huida o el congelamiento. Y generamos en el sistema nervioso lo necesario para poder huir, ¿no? Por ejemplo. Pero en realidad no hay algo de lo que tengamos que huir. Sin embargo, el cuerpo lo interpreta así. Y el cuerpo entonces nos prepara para poder huir y entramos en estrés. Y ese estrés se va a quedar ahí, se va a estar generando cada vez que uno de mis sentidos capte algo peligroso. De tal forma que entonces va a generar una respuesta ansiosa o estrés. Y si nosotros no le ponemos atención a eso que se está generando, a la larga lo que se va a provocar va a ser un padecimiento físico en cualquier órgano, dependiendo desde dónde estamos teniendo esa vivencia, ¿no? Normalmente, por ejemplo, sistema gástrico es todo aquello que no digerimos, todo aquello que nos hacen o que hacen las personas y que nosotros no digerimos. Y como les decía yo, el cerebro trabaja con real o imaginario. Entonces, no es que haya algo que estemos comiendo y que no podamos digerir. Es algo que nos están haciendo y que no digerimos, pero de igual forma se activa el sistema gástrico. Por eso cuando tenemos algún problema, algún enojo, alguna situación que tiene que ver con ira, siempre se va a ver afectado el sistema gástrico, porque simbólicamente quiere decir que no estamos digiriendo lo que nos está pasando. Sí. No sé si Araceli tenía una pregunta, porque vi que alzó la mano. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo. Ahora sí. Hola, Araceli. Hay una situación que uno de mis hijos está pasando. Empezó con dolorcitos, así como que le empezaba a doler que la mano, que la palma de la mano, que el pie, que y así. Pero él es súper estricto con todas las cuestiones médicas. Ya visitó bueno, todas las especialidades que se puedan ver, ya incluso le hicieron una resonancia magnética, ya todo. Tuvo un periodo vacacional, se fue de paseo y más o menos la pasó bien. Pero regresa y igual vuelve con los dolores, que el dolor aquí, ya le hicieron estudios de química sanguínea, los biológicos, vaya. Ya lo revisó el ortopedista, todos. Y él sigue con sus dolorcitos y tiene una obsesión. Primero decía, es que, y como se mete a las computadoras, él le sabe a todo eso de las computadoras. Él buscaba que si tenía fibromialgia, que si tenía, bueno, todas las enfermedades y todos los padecimientos.
él se ubicaba, o sea, luego se colocaba en esa, ¿no? Que si tengo el dolor que si tengo el cansancio, que si tengo el dolor de aquí, y pues se metía, ¿no? A ver los síntomas, y casi se casaba con todos los síntomas que estaba viendo ahí dependiendo de la enfermedad que buscaba. Entonces, siempre descartando, porque él decía que la enfermedad de descarte era la fibromialgia, y entonces ya que vio que nada, pues decía, tengo esto. Lo ven varios médicos especialistas y le dicen, no tienes fibromialgia, no presentas esos síntomas. Reitero, se va de vacaciones, se la pasa más o menos bien, camina, hace tantas cosas y regresa y otra vez con esa situación de que me duele aquí, me duele allá. Y pues ahorita lo último que es que la última opción que está viendo es un neurólogo. ¿Podría tener una posible solución este tratamiento para todo eso que le está presentando él? Sí, seguramente. Bueno, nosotros normalmente trabajamos con un diagnóstico y acompañamos al diagnóstico y al tratamiento, pero cuando es meramente emocional, pues entonces, bueno, yo soy psicóloga y lo que hago es que acompaño el tratamiento psicológico con esta parte de descodificación biológica cuando es solamente emocional, cuando tiene que ver solamente con esta parte de algo que él tiene arrastrando de cuando es pequeño y se puede trabajar. Si por ahí ahora al final vamos a poner los teléfonos para que si ya dudas así específicas podamos apoyarles y acompañarles y ver si se trata de algo solamente emocional, pues con la terapia psicológica y con la descodificación biológica saldrá adelante. Pero sí es importante que si hay un diagnóstico médico, pues lo acompañemos con el tratamiento médico. Porque de hecho, el Gracias, diagnóstico Araceli. médico no es así como que hay un diagnóstico todavía. De hecho, el diagnóstico es no tienes nada. Sí, seguramente es meramente emocional, que tiene que ver con estos riles que decíamos, que captamos a través de los sentidos y que cuando vivimos una situación semejante, disparamos los síntomas. Pero bueno, te contactamos para que podamos platicar más a fondo. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien, entonces decíamos que estas vivencias lo que van a generar va a ser pensamientos y estos pensamientos van a generar cambios neurofisiológicos en el sistema nervioso, lo cual a su vez va a condicionar emociones de cualquier tipo, pueden ser emociones positivas, ¿no? Como el amor y la alegría, pero también puede ser emociones de tristeza, de ira, de enojo, que a su vez pueden estar generando ansiedad y depresión y muchas otras cosas, ¿no? Pero todo viene encaminado desde estos pensamientos que generan cambios neurofisiológicos y que provocan emociones. Y estas emociones, aunque no sean perceptibles, ahí están y van entonces a generar estas sensaciones o van a provocar estas sensaciones corporales, que a su vez van a estar dañando algún órgano, porque recuerden que el cuerpo busca regresar al equilibrio. Y entonces, al regresar al equilibrio, va a ser que cualquier órgano de nuestro cuerpo esté trabajando de más o de menos. Y cualquiera de las dos cosas va a provocar o una enfermedad o un programa biológico de supervivencia. Y entonces, esos pensamientos, a la larga, lo que van a traer van a ser rabia, rencor, ira, tristeza, asco, envidia, que van a estar enfocados de una manera hacia nuestros órganos, hacia nuestra parte anatómica, y van a estar dañando estos órganos. Y entonces, si ya, les decía yo, si ya tenemos un diagnóstico, o sea, si ya por la parte médica tienen un diagnóstico, lo que hacemos es acompañar el tratamiento alopático, que no se debe de dejar ni de abandonar, con esta parte de trabajar las emociones que están provocando este padecimiento. Y ya el esquema completo quedaría entonces así. Por un lado, tenemos el lenguaje de la mente, que son pensamientos
en algunos casos obsesivos, ¿no? Pensamientos que se repiten y que se repiten, que van a generar emociones y que esas emociones van a provocar sensaciones corporales. Y ese es el lenguaje del cuerpo. Y todo esto va a estar provocando en el organismo que se pierda la homeostasis, que se pierda el equilibrio. Y al perderse esa homeostasis, nuestros órganos van a empezar a dañarse. Entonces, nuestro organismo siempre va a estar buscando la homeostasis y estaremos forzando, o sea, nuestro organismo va a estar forzando a que trabaje de más o de menos cualquiera de nuestros órganos para regresar a ese equilibrio. Y bueno, el inconsciente, que es el que va a estar respondiendo, para el inconsciente pues no hay no hay diferencia entre que sea real, imaginario, simbólico o virtual. Y entonces va a interpretar si alguien está pensando que no está protegido, por ejemplo, ¿no? Lo que va a hacer el cuerpo es protegerlo. Y la única manera que tiene el cuerpo para protegernos es generando grasa. Y entonces lo que va a hacer es que nos va a llenar de grasita para poder protegernos. Y así con cualquier órgano. Cada órgano tiene su lenguaje, tiene su parte específica de qué es lo que necesita para funcionar bien. Para el inconsciente tampoco existe el tiempo. Es por eso que a través de los ejercicios podemos regresar a ese niño o a esa niña y arreglar lo que se desarregló en el pasado para que pueda haber una mejoría en el presente. Y tampoco existe la palabra no, ¿no? Entonces siempre tenemos que hablar de manera positiva porque tampoco existe la palabra no. Y bueno, finalmente nuestra mente está formada del 5% lógica y razonamiento y del 95% de actitudes, creencias y percepciones. Entonces, al final de cuentas, la lógica y el razonamiento son una pequeña parte, pero todos esos pensamientos que generamos de cosas negativas son la mayor parte de nuestra mente, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a generar actividades automáticas, hábitos, conductas programadas, respuestas emocionales. Vamos a tener recuerdos asociativos y pensamientos y sentimientos que van a generar en nuestro organismo enfermedad. Y bueno, pues aquí la parte maestra es la mente. Nuestra mente, que es nuestro cerebro trabajando, obedece a esos pensamientos que tenemos, a esos pensamientos que hemos traído, a esas creencias y esas ideas que hemos traído desde niños, cuando papá y mamá nos decían eso sí y eso no, eso está bien y eso no, o cosas dramáticas que vivimos y que nunca lo expresamos y que lo guardamos y que en el inconsciente se quedó. No es que se olvide, no es que se borre, ¿no? Es como la computadora. Cuando le apretamos la tecla adecuada, lo traemos al presente, ¿no? Cuando jalamos el archivo de esa computadora, lo podemos abrir y así tenga 1000 años ahí en la computadora. Lo mismo pasa con nuestra mente. Cuando hay algo que trae al presente esa vivencia, la volvemos a experimentar, pero la vivimos desde el niño o la niña. Y bueno, para todos nuestros órganos hay una solución biológica ganadora. Y aquí, bueno, tenemos solamente unos ejemplos. Y bueno, la verdad es que, les digo, hablar de descodificación biológica nos llevaría 2 años o más. Yo creo que más, porque 2 años son únicamente la base. Pero aquí quise como retratarles de una manera muy resumida cómo es que la descodificación biológica ayuda a que podamos mejorar nuestra salud de una manera integral, permitiendo que esos pensamientos, que esas emociones y que esas sensaciones desaparezcan para que el medicamento base pueda hacer efecto de manera adecuada.
Y, por ejemplo, sentirse desprotegido, ya les decía yo, que generamos obesidad. Cuando hay invasión al territorio o no podemos poner orden en nuestro territorio, tenemos que generar mayor producción de orina y se va a generar una infección urinaria, perdón. Cuando hay una situación o persona no grata, que decimos eso no lo digiero, eso no lo paso, eso no lo tolero, el que va a responder es nuestro sistema gástrico con colitis, gastritis, etc. Situaciones familiares, pues nos habla de sangre y corazón. Resistencia ante situaciones específicas. Quien responde es la parte, lo que se enferma pues es esta parte que tiene que ver con la diabetes. Y problemas con el manejo del tiempo está relacionado con la tiroides. ¿Por qué? Pues porque el metabolismo lo acelera o lo alenta la tiroides, y entonces cuando necesitamos que el tiempo corra más rápido, nuestro metabolismo se acelera, nuestra tiroides trabaja más y entonces genera más hormona. Y por el contrario, cuando queremos que las cosas no sucedan, que el tiempo vaya más lento, entonces lo que hace es alentar el metabolismo y entonces generamos menos y vamos hacia un hipertiroidismo. Y entonces lo que hacemos es hacer consciente, por ejemplo, en esta parte del tiempo, hacer consciente a la persona que el tiempo es relativo y que el tiempo no importa, ¿no? Es parte de la terapia, cada conflicto tiene una forma de trabajarse de manera específica y pues bueno, lo que hacemos entonces es este acompañamiento en descodificación biológica que a partir de un diagnóstico médico o de los síntomas, por ejemplo, en el caso que nos expresó Araceli, a partir de los síntomas se le da un sentido biológico al síntoma, o sea, existe ya, cada síntoma tiene su sentido biológico o el por qué existir. Eso va a generar, o sea, estos síntomas van a recordar o van a destapar este conflicto biológico programante a través del conflicto desencadenante. Se genera una hipótesis biológica, nosotros trabajamos con hipótesis, de acuerdo a lo que ya sabemos que está relacionado con cada órgano y con cada sensación y con cada emoción. Y lo que se busca con la descodificación biológica entonces es regresar a la normotonía o la eutonía, que sería a la normalidad. Y bueno, nuevamente les pongo aquí el mapita porque después de esta explicación pues ya lo podemos entender un poquito más. Y entonces todo esto sería el programa biológico de supervivencia, donde primero se genera un estrés para poder responder a las necesidades del cuerpo y después se genera la reparación. Cuando ya encontramos la respuesta, viene esta parte de la reparación y entonces es cuando empezamos a tener los síntomas. Y por eso en descodificación biológica la primera parte se llama fase fría porque no hay síntomas y la segunda parte se llama fase caliente porque entonces ya empiezan a expresarse los síntomas. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento? Pues sería de manera integral. Primero aceptar la enfermedad, ya sea física o emocional. Acudir al médico, en el caso de la enfermedad física, pues a los médicos alópatas y a los especialistas de cada padecimiento. En el caso de la parte emocional, pues ya sería tal vez o a un psiquiatra o a un psicólogo. Y una vez teniendo el diagnóstico y el tratamiento, hacer este acompañamiento de descodificación biológica para poder complementar el tratamiento biopsicosocial de la persona. Y bueno, pues como yo sé que esto es muy cortito, antes de pasar a las preguntas, les quiero dejar aquí una lista de libros que son libros recomendados para poder complementar toda esta información que hemos tocado el día de hoy. Y bueno, pueden tomarle fotito para que puedan como entender un poco más todo esto que hemos platicado el día de hoy. Y bueno, ahora sí pasaríamos a las preguntas. Denme un segundo, vamos a leer. Aquí no me duele.
No, en el chat no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues no, parece que no hay preguntas. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Entonces, ¿podemos decir que todas las enfermedades tienen un trasfondo de algún bioshock que sufrimos en la niñez? ¿Todas? ¿O hay algunas que no lo son? Así. Todas tienen un origen emocional que van generándose, o sea, que van generando a lo largo de la vida el desgaste de algún órgano. Ok. Ok, gracias. Gracias a ti. Muy bien, bueno, pues en Vitacid estamos encantados de que estén con nosotros. Y bueno, aquí están nuestros datos. En Vitacid no solamente tenemos esta parte de la terapia psicológica, de la descodificación biológica, sino también tenemos otro tipo de terapias como la auriculoterapia, las flores de Bach, masajes. La verdad es que en la clínica, en el consultorio, buscamos darles un tratamiento integral, acompañando a lo que ya traen de tratamiento médico con todas las terapias de medicina alternativa que tenemos en el consultorio. Aquí están nuestros datos. Si les interesa, pues pueden contactarnos o también seguirnos en nuestras redes sociales, donde estamos constantemente subiendo información. Pero bueno, para eso la experta es Cari, entonces aquí las dejo con él. Pues nada, antes que nada agradecerles por su participación, por su asistencia. Esta es nuestro primer en vivo. Estamos muy emocionadas porque tenemos varios cambios aquí en Vitacid. Si no nos sigue todavía en YouTube, búsquenos, estamos como Vitacid, así nada más. Subimos una vez al mes un tema referente a estas terapias que menciona mi mamá. En esta ocasión fue de descodificación biológica y la intención de la charla es poder resolver estas dudas. Pero para poder alimentar este programa que tenemos en YouTube, nos ayudarían muchísimo si nos dejan sus mensajes con dudas, con algún padecimiento en específico del que quieren que hablemos, porque además lo interesante de todas estas terapias que ofrecemos es que se pueden tratar de diferentes formas, ¿no? Obviamente con la descodificación biológica como base, pero la terapia floral también funciona increíble. Yo estoy en la parte de auriculoterapia, que también puedo tratar cualquier tipo de padecimiento. Entonces, ustedes nos ayudan bastante dejando sus dudas, sus mensajes o de algún tema en específico que quieran que toquemos. Y pues nada, solo eso, agradecerles su participación y síganos en nuestras redes. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Y eso es todo. Pues muchísimas gracias y gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Y si en algo les movió esta información, contáctenos. Todas sus dudas son bienvenidas. Y pues nada, ahí estamos. Gracias. Gracias, Cari. Gracias, Caris. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Cari. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias a las Caris. Muchas gracias por todo. Bye. Nos vemos, Los extraño. Nosotros también. También, Cari. Bye, bye. Les mando un abrazo y un beso a todos. Saludos, Gracias. Cari. Gracias, Rodolfo. Un beso, bye. Saludos, Cari, te queremos. Saludos, y yo a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, bonita plática. Gracias, Pati. Gracias, Cari. Gracias, Éxito. Sandy, Mari, Mayra. Muchas gracias. Mucho éxito, Cari. Gracias, Jazz. Adiós. Hola, Cari, ¿cómo estás? Soy Gloria Flores. Sí, te he Hola, seguido. Gloria, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, nada más que estaba acostando niñas, dándoles de merendar y todo, pero sí escuché todo. Y la verdad es que muchísimas gracias, verdaderamente que es interesante y es algo súper desconocido que no nos damos cuenta y que nunca nos imaginamos que puede suceder y que yo creo que es bien importante que lo sepamos porque pues igual a lo mejor
afectamos a nuestros hijos, ¿no? Con estas situaciones y que ni siquiera nos damos cuenta de lo que se les puede provocar con estas cosas cuando no estamos seguros de querer traerlos al mundo. Sí, así Pero es. bueno, pues bueno, muchísimas gracias y pues aquí seguimos, nomás que no quise prender el micrófono ni nada porque ya sabes, las niñas en el baño, merendando, acostándolas, pero sí estuve desde antes que empezaran, cuando Karinita dijo que iban a dar 2 minutitos más para que todos... Muchas Bueno. gracias, Gloria. Pues muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias. Y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bye. Muchas felicidades, estuvo muy padre. Gracias, Brendis. Gracias. Espero las vea pronto. Yo también. Adiós. Gracias, Cari. Bonita noche.